En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el sobreentrenamiento. Bueno, lo primero de todo y como siempre os recomiendo que visitéis mi Instagram, que lo tenéis justo aquí abajo, porque todos los martes o miércoles subo una infografía en la que, bueno, luego aquí vengo a hablar. Así que si vienes de mi Instagram y no estás suscrito, suscríbete. Y si has llegado a este vídeo y no me sigues en mi cuenta de Instagram, pues sígueme porque en una sola imagen pongo muchísima información y seguro que aprendes y seguro que te gusta. Bien, pues adentrándonos ya dentro del vídeo vamos a hablar, como ya hemos comentado, sobre el sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento, lo primero de todo, lo primero que quiero aclarar es que es muy difícil llegar. Y podría llegar, pues no me sé, digamos, el porcentaje de personas que llegan, ni la estadística, ni nada, pero... ¿Y esto por qué? Pues porque para llegar al sobreentrenamiento necesitarías meter dobles sesiones al día, necesitarías meter muchas horas de entrenamiento al día y no parar. O sea, necesitarías durante un mes, 2 meses, 3 meses estar entrenando todos los días, muchas horas al día. Y es que esto al final tu propio cuerpo te lo pide, tu propio cuerpo te pide el descansar. Si tú, por ejemplo, vas al gimnasio, vamos a hablar sobre gimnasio, sobre correr, pero da igual. Serviría también, por ejemplo, para personas que juegan a tenis, personas que juegan a fútbol, para cualquier tipo de deporte. Una excesiva dosis de ese deporte, de ese entrenamiento, al final te va a provocar un sobreentrenamiento. Y vamos a hablar en este vídeo sobre los síntomas, sobre qué síntomas te pueden aparecer o qué síntomas aparecen cuando estás sobreentrenado y necesitas descansar. En cuanto al descanso, eso también influye en el sobreentrenamiento porque al final lo que hemos comentado antes, tu cuerpo te va a pedir descansar y tu cuerpo... a ver, ya de primeras cuando una persona plantea un entrenamiento, no te va a plantear un entrenamiento de lunes a domingo, entrenar 3 o 4 horas al día. Lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, y seguramente aún así no llegues al sobreentrenamiento. Vas a estar fatigado, vas a estar cansado, pero también vas a aumentar muchísimo tu rendimiento. Desde la primera semana hasta la tercera semana vas a aumentar muchísimo tu rendimiento. Pero eso al final tu cuerpo te dice, hey, para un poco. Y al final a lo mejor quizás estás una semana sin hacer nada, una semana descansando. Si tú eso lo llevas así y lo llevas bien, al final puede que ese toque de atención que te dé tu cuerpo sí que te diga eh, que necesitas descansar, sí que sea porque tu cuerpo está notando un sobreentrenamiento. Pero ya os digo que lo que vamos a hablar hoy es mucho más allá. Es personas que quizás no llevan una buena planificación y, y esto lo llevan mucho más allá y entrenan todos los días. Al final no es importante el entrenar siempre y entrenar mucho y entrenar a la máxima intensidad, sino saber entrenar, saber planificar, saber descansar también, saber cuándo poner los descansos. Y así es como al final se lleva una vida sin sobreentrenamiento. O sea, yo creo que nunca he experimentado el sobreentrenamiento y creo que es algo, como he comentado al principio, que la mayoría de las personas no lo experimentan, tampoco lo experimentan quizás un mes o dos en toda su vida. Y bueno, además también, ya no solamente el entrenamiento y el descanso, como hemos comentado antes, sino también afecta a la alimentación. Es decir, no, perdón, también influye la alimentación, no afecta, influye. Am, si tú entrenas muchísimo, pero además, aunque descanses bien, si además no te alimentas como deberías, al final también puede que te lleve a esto. Pero si tú, aunque tú entrenes mucho, si comes mucho y descansas mucho, al final tu cuerpo sí que se puede regenerar, tu cuerpo sí que puede descansar y puede asimilar todo el entrenamiento que tú le estás dando. Pero aún así no se llevaría mucho tiempo ya que al final aún así acabaríamos en un sobreentrenamiento.
Bueno, espero que os haya quedado claro más o menos todo esto y ahora vamos con los síntomas del sobreentrenamiento. Los casos en los que hemos comentado antes, como por ejemplo estar 3 semanas entrenando a full y luego tu cuerpo te dice, ye, para un poco, porque quizás estás experimentando alguno de estos síntomas. Uno de los principales síntomas es básicamente que tu rendimiento deportivo sufre una disminución, sufre un descenso en tu rendimiento deportivo. Por ejemplo, vamos a poner un nadador en el que está nadando 6 horas al día, por decirte una cifra, que además también lo combina, o 4 horas o 5 horas, que además también lo combina, por ejemplo, con gimnasio, que esto, si tú eres profesional, pues al final eh, no te va a ocurrir, porque aunque tú lo nades así, luego, aunque tú lo hagas así y nades así, tanto volumen y todo, pues al final tu entrenador o tus entrenadores o tus entrenadoras al final te van a saber planificar y van a saber decir, vale, ahora estás entrenando así, pero dentro de unas semanas no vas a tener tanto volumen ni vas a entrenar a tanta intensidad. Al final, personas que llevan planificaciones de otras personas sí que saben cuándo meter más volumen, más intensidad, menos intensidad. Y entonces en esas personas no ocurren. Pero estamos hablando sobre todo de personas que, por ejemplo, trabajan 8 horas al día, tienen que descansar otras 8 horas al día y luego tienes otras 8 horas al día para ocio. O para comer también, para estar con tu familia, para hacer otras actividades. Dentro de esas actividades, obviamente, después de estar 8 horas trabajando, no vas a poder hacer 8 horas de ejercicio. Eso de primeras. Por eso también no vas a poder no es fácil llegar a un sobreentrenamiento. Como hemos dicho, lo primero que vamos a notar va a ser un descenso en tu rendimiento deportivo. Hablando ahora, por ejemplo, del gimnasio, si tú, por ejemplo, estás levantando en sentadilla, has llevado una muy buena progresión y estás levantando, por ejemplo, por decir una cifra, 120 kilos en sentadilla, esos 120 kilos o esos 100 kilos, si tú experimentas un sobreentrenamiento, llegará una sesión en la que ya ese rendimiento deportivo, por ejemplo, si tú haces 5 repeticiones con 100 kilos, quizás con 100 kilos a lo mejor puedes hacer 2 repeticiones y no puedes hacer una tercera o una cuarta. Entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué no he podido hacer 5 repeticiones si yo esto lo estaba haciendo y en la segunda o en la tercera repetición he tenido que parar y dejar la barra? Pues esto quizás sea un síntoma de sobreentrenamiento. Otro síntoma de sobreentrenamiento es que aparezca rápidamente una fatiga. Vamos a poner ahora un ejemplo de personas que corren, de runners, de atletas que estamos corriendo, estamos preparando quizás una media maratón, una maratón o incluso carreras más cortas en las que metemos mucho volumen y esto quizás lo podemos notar en las pulsaciones o sea, en las pulsaciones, por ejemplo, que estamos en el kilómetro 5 a un ritmo que antes íbamos cómodos, por ejemplo a 150 pulsaciones, por decir una cifra, y ahora estamos en 165 pulsaciones a ese mismo ritmo. Eso puede significar un síntoma de sobreentrenamiento. O quizás una fatiga temprana también puede ser porque en el kilómetro 5 no podemos más y tenemos que parar. Cuando antes llegábamos con ese ritmo hasta el kilómetro 10. Pues ahora quizás en el kilómetro 5 o kilómetro 6 tenemos que parar porque no podemos más. Eso es una fatiga temprana que también puede ser un síntoma de sobreentrenamiento. O también, por ejemplo, acompañado de esta fatiga puede venir dolor muscular. Dolor muscular ya sea en el entrenamiento, durante el entrenamiento, que te duelen los músculos porque se engarrotan y están muy fatigados, o como cuando estás en casa descansando, que notas que los músculos que te duelen. Y ya no es un dolor de agujetas, sino es un dolor diferente, es un dolor en el que te duelen los músculos pero por fatiga. No son agujetas, no es porque hayamos hecho un exceso que no es porque hayamos estimulado demasiado nuestro músculo. Luego también, por ejemplo, puede aparecer un desinterés por el entrenamiento.
Esto es porque a nivel psicológico, digamos como que nos cansamos del entrenamiento, de entrenar tanto, y entonces decimos, "Buah, hoy no me apetece nada entrenar". Incluso, como digo, también a nivel psicológico puede que incluso entremos en depresión o incluso que tengamos ansiedad a la hora de pensar en el entrenamiento que tenemos que hacer o lo que sea. Eso también puede ser un síntoma de sobreentrenamiento. A nivel hormonal también puede producirse alguna alteración, por ejemplo, un descenso de las catecolaminas, que estos son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, que al final pues nos produce también algunos entrenamientos o en algunos momentos de nuestra vida, pues que nos produce, o sea, que estas hormonas se activan. Eso nos puede producir un descenso de las catecolaminas, como digo, y entonces pues ciertas cosas que nos producían adrenalina que no nos la produzcan o no la produzcan menos, y eso pues puede ser también por un síntoma de sobreentrenamiento. Otros síntomas también, pero estos ya son un poco más que no te lo notas a nivel directamente, sino que son más que quizás lo experimentes, pero no lo relaciones al sobreentrenamiento. Y sería, por ejemplo, un aumento de la respuesta simpática al estrés. Es decir, que ante momentos de estrés empecemos a sudar muchísimo. Y esto es a nivel simpático que nuestras glándulas sudoríparas se activan y quizás no lo relacionamos, como digo, al nivel al sobreentrenamiento, sino que, pues yo que sé, nos ponemos más nerviosos o decimos, pues últimamente cuando sufro estrés sudo y esto antes no me pasaba, pues quizás sea puede ser un síntoma de sobreentrenamiento también. O podría ser también un descenso de nuestra concentración de lactato en plasma cuando vamos a intensidad submáxima. Esto sería más que nada, como hemos comentado antes también en personas que por ejemplo, corren, para que lo veáis más fácil, digamos como que nuestro umbral aeróbico y anaeróbico cambiarían y por fatiga y entonces digamos que estaríamos entrenando a menos intensidad porque no nos permite, porque estamos con una fatiga que no nos permite entrenar en el nivel en el que deberíamos de entrenar. Esto va un poco relacionado con lo que hemos dicho al principio. Y bueno, ha sido un vídeo un pelín largo, pero también quería aclararos sobre todo lo que hemos dicho al principio, que es muy difícil llegar al sobreentrenamiento porque hay tres variables: el entrenamiento excesivo, el descanso y la alimentación. Y de normal una persona no está 4 o 5 horas entrenando al día. Está una, dos, puede que llegue a 3, pero no es lo común. Y bueno, pues si alguna vez experimentas algo porque llevas una época o unos meses en los que le estás metiendo muchísima caña de entrenamiento y experimentas alguno de estos síntomas, pues puede deberse al sobreentrenamiento. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis dejar un like, os podéis suscribir, seguidme en mi Instagram que lo tenéis aquí abajo y nada, hasta el próximo vídeo.